Atención, los noticieros te contaron que 5 policías de la Guardia Civil cayeron masacrados en una emboscada en Michoacán el 10 de junio de 2026. Lo que no te dijeron es que Omar García Harfuch, desde el momento en que ese reporte llegó a su escritorio, supo que esa masacre no había ocurrido sola. Alguien adentro del sistema la había hecho posible. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. El CJNG no llegó solo a La Mojonera ese miércoles. Llegó con guía. Llegó con ojos que conocían las frecuencias, las rutas, los horarios de patrullaje de la Guardia Civil. Llegó con un convoy que tenía al frente algo que ningún comando criminal necesita improvisar cuando ya lo tiene resuelto. Uniformes oficiales, insignias municipales, patrullas del Estado. La directora de Seguridad Pública de Coeneo iba a la cabeza. Celia Vargas Torres. Ese es el nombre. La mujer que firmaba las órdenes de patrullaje de una corporación municipal a 84 kilómetros de Morelia, la que portaba credencial oficial, la que tenía acceso a los canales de comunicación institucional. Esa misma mujer, junto con 8 de sus elementos, estaba al frente del convoy que guió la emboscada más sangrienta contra la Guardia Civil michoacana en lo que va del año. ¿Cómo fue posible que nadie lo viera venir? Esa pregunta tiene respuesta en los archivos de Harfuch. Y antes de que termine este video, vas a entender por qué lo que cayó en Coeneo no es el caso de una sola directora corrupta. Es la radiografía de algo que lleva años construyéndose en la meseta purépecha, municipio por municipio, uniforme por uniforme, traición por traición. Pero para entender la magnitud de lo que Harfuch desmanteló esta semana, primero necesitas ver lo que ocurrió en esa carretera el miércoles 10 de junio a las 3 de la tarde. Son las 15:00 horas del 10 de junio en la carretera Zacapuna-Watson. Una voz de mujer, desesperada, cortada por la estática. Apoyo, por favor. K8, K8. Nos emboscaron. Tenemos bajas y heridos. 5 guardias civiles muertos, 5 heridos, 3 de ellos gravísimos. Eso fue lo que el mundo vio. Lo que el mundo no vio es lo que ocurrió exactamente 48 horas después, cuando Harfuch cerró el cerco sobre las personas que hicieron posible esa masacre. Y lo que encontraron encima de ellos lo cambia todo. Celia Vargas Torres llevaba meses al frente de la Dirección de Seguridad Pública de Coeneo. Firmaba las órdenes de patrullaje, administraba los turnos, coordinaba con corporaciones vecinas. Hacia afuera era la mando policial de un municipio tranquilo. Hacia adentro era algo completamente distinto. Un director de policía infiltrado no le da al cártel dinero ni armas. Le da algo que vale mucho más: inteligencia. Acceso a frecuencias institucionales, a horarios de operativos, a rutas de patrullaje que el cártel necesita conocer para ejecutar sin fallar. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Porque lo que Vargas Torres le entregó al CJNG el 10 de junio no fue solo información, fue presencia física. Ella y sus 8 elementos se pusieron el uniforme ese miércoles, abordaron sus unidades oficiales y salieron con el convoy criminal hacia La Mojonera. No como observadores, como punteros, como la avanzada que va al frente del grupo armado para despejar el camino, confirmar posiciones y garantizar que la emboscada llegue al punto exacto donde la Guardia Civil no tiene escapatoria. ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto? Esa pregunta todavía no tiene respuesta pública, pero lo que sí tiene respuesta es lo que ocurrió después. Porque Vargas Torres y sus 8 elementos cometieron 3 errores que Harfuch no necesitó buscar. Los errores llegaron solos, uno encima del otro, y cada uno cerró una puerta de salida que ya no iban a recuperar. El primero fue de soberbia. Salieron uniformados, en unidades oficiales, creyendo que el escudo institucional los hacía invisibles. Creyeron que nadie iba a cuestionar una patrulla municipal circulando en zona de operativo. Ese cálculo fue el primero que los enterró. Lo que nadie ha dicho todavía es lo que importa más. Cuando los equipos estatales desplegados tras la emboscada interceptaron su vehículo, lo que encontraron adentro fue el segundo error. Armamento de grueso calibre, sustancias con características de narcóticos y gorras con las siglas bordadas del CJNG. Todo dentro de la misma unidad oficial. No hubo tiempo de deshacerse de nada. El inventario completo de su vínculo con el cártel viajaba con ellos. Pero el tercer error fue el más silencioso y el más letal. Los registros de geolocalización de las unidades de Coeneo ese 10 de junio trazaban una ruta sin ninguna justificación operativa municipal. Su posición en La Mojonera coincidía con precisión milimétrica con la ruta del convoy criminal. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor. Harfuch tenía 3 capas sobre la misma mesa: la geolocalización que los ubicaba en la ruta del ataque, el armamento y narcóticos en las unidades oficiales y la indumentaria que los identificaba como parte activa del convoy. 3 errores, 3 capas, un solo expediente. Cuando los analistas de inteligencia cruzaron esos datos, el cerco ya estaba cerrado antes de que Vargas Torres dijera una sola palabra. La orden no tardó. Y lo que ocurrió cuando los elementos interinstitucionales los interceptaron fue algo que ninguno de los 9 estaba preparado para enfrentar. Las unidades interinstitucionales entraron a Coeneo sin sirenas, sin comunicado previo, sin ninguna señal que le avisara a alguien dentro de la corporación municipal que lo que se aproximaba no era una visita de coordinación.
Eso era crítico. Si alguien intentaba avisar, si alguien activaba una alerta por radio, el mensaje tenía que no llegar. La frecuencia encriptada que usaban los equipos de Harfuch ese día era la misma razón por la que Vargas Torres no supo que el cerco ya estaba cerrado cuando todavía creía que estaba libre. El primer equipo tomó posición a las afueras del municipio a las 11:23 de la mañana del 12 de junio. 3 vehículos sin identificación visible, elementos en ropa civil, sin armamento expuesto. El objetivo no era un operativo de impacto visual, era una intercepción quirúrgica. Los analistas ya sabían que Vargas Torres y sus elementos realizaban recorridos matutinos por la zona periférica de Cueneo, en las mismas unidades oficiales que habían usado 2 días antes en La Mojonera. La rutina era su segunda trampa. Y entonces ocurrió algo que nadie en el equipo tenía en el guión. Vargas Torres no estaba en la ruta esperada. El vehículo de la directora apareció 3 kilómetros al norte de la posición proyectada, avanzando en dirección contraria a la que los registros de patrullaje habitual indicaban. Por 40 segundos, el equipo de intercepción perdió el ángulo. 40 segundos en los que cualquier movimiento equivocado podía alertarla, dispersarla, darle el tiempo suficiente para activar algo. El coordinador del operativo tomó la decisión en ese momento: reposicionar sin detener el avance. Lo que nadie sabía todavía es lo que Vargas Torres llevaba en ese vehículo ese día. El reposicionamiento tomó 4 minutos. 4 minutos en los que Vargas Torres siguió su ruta sin saber que 2 vehículos sin identificación ya la flanqueaban a distancia controlada. Cuando el equipo recuperó el ángulo y confirmó la posición, la orden llegó en frecuencia encriptada. Intercepción inmediata. Las unidades cerraron el espacio en menos de 90 segundos. Vargas Torres no tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando antes de que los elementos ya estuvieran en las ventanillas. Pero lo que encontraron cuando abrieron el vehículo generó un silencio que nadie esperaba. Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch. Dentro del vehículo oficial de la directora de Seguridad Pública de Cueneo, junto al armamento y los narcóticos que confirmaban todo lo que la carpeta ya decía, había algo más. Algo que los equipos de inteligencia no tenían registrado en ninguna de sus líneas de investigación previas. Un elemento que conectaba esta intercepción con algo más grande, con una estructura que iba mucho más allá de los 9 policías municipales de un municipio de 20.000 habitantes en la meseta purépecha. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor. Las unidades que buscaban a los 8 elementos restantes ya estaban en movimiento. 3 equipos operando en paralelo, 3 zonas distintas en Cueneo, todos en frecuencia encriptada. El municipio seguía su mañana normal, comerciantes abriendo, camiones saliendo hacia Zacapú. Nadie sabía que adentro de esa normalidad algo se estaba cerrando sin hacer ruido. Y entonces el segundo equipo reportó algo que detuvo la comunicación por varios segundos. 2 de los 8 elementos no estaban en ninguna posición proyectada. No en sus domicilios, no en la corporación, no en ninguna ruta registrada. El coordinador procesó eso en silencio. 2 explicaciones posibles: coincidencia de horario, o alguien había filtrado algo, y esos 2 ya estaban corriendo. Ninguna de las 2 opciones permitía detener lo que ya estaba en marcha. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor. El tercer equipo localizó a 3 de los 8 en un punto que no figuraba en ningún registro previo. Una propiedad privada a 2 kilómetros del centro, sin actividad visible, sin conexión aparente con ninguno de los 9. 3 policías municipales uniformados en una ubicación que nadie había documentado, en el momento exacto en que el operativo los buscaba. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. Los otros 3 aparecieron en 12 minutos. 1 en su domicilio sin uniforme. 2 más en una unidad estacionada en la salida norte con el motor encendido, inmóviles, como esperando una instrucción que nunca llegó. Lo que llevaban dentro de esa unidad no estaba en ningún reporte previo, y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Los 2 elementos desaparecidos seguían sin aparecer. 5 de los 8 contenidos, sin que ninguno hubiera podido comunicarse con los otros. El cerco hermético pero incompleto. Y cada minuto que pasaba sin localizarlos era un minuto en que la pregunta más incómoda del operativo seguía abierta. ¿Sabían que venían por ellos o era coincidencia? Esa distinción lo cambiaba todo. Los localizaron en carretera secundaria a 11 kilómetros de Cueneo, dirección Zacapú. Sin armas, sin resistencia. Pero su sola presencia ahí confirmaba lo que el coordinador más temía. Alguien les había avisado. No con tiempo suficiente para desaparecer, pero sí para intentarlo. La pregunta de quién había filtrado entró al expediente en ese momento. Y esa pregunta todavía no tiene respuesta pública. La orden de convergencia llegó a las 12:48. Todos los equipos hacia un solo punto. Todos los detenidos bajo custodia simultánea. Fue en ese momento cuando el hallazgo de la propiedad privada cobró un peso que nadie anticipaba. Lo que los 3 elementos hacían ahí no era reunión informal, era resguardo. Y lo que resguardaban adentro cambió el tamaño de la investigación de golpe. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. Dentro de la propiedad había equipos de comunicación de largo alcance. No teléfonos personales, no radios municipales. Frecuencias programadas, registros de transmisión que los peritos documentaron desde el primer segundo.
Transmisiones que no iban hacia adentro de Coeneo, iban hacia afuera, hacia otros municipios, hacia otras corporaciones. Una red que usaba esa propiedad como nodo entre células del CJNG y contactos dentro de instituciones locales. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor. 9 detenidos, 3 vehículos intervenidos, armamento de uso exclusivo del ejército, narcóticos, gorras del CJNG y equipos de comunicación hacia una estructura más amplia. Harfuch recibió el reporte a las 2:17 de la tarde. Una sola línea de confirmación. Aseguramiento concluido, evidencia bajo cadena de custodia federal, sin declaración pública inmediata. Cuando Harfuch no habla en las primeras horas, es porque lo que tiene en las manos todavía está creciendo. Los 9 estaban detenidos, pero lo que el operativo destapó era más grande que los 9. La infiltración del CJNG en corporaciones municipales de la meseta purépecha no era rumor ni línea especulativa. Era una red documentada, con nodos, con frecuencias, con nombres que todavía no aparecían en ningún comunicado oficial. La captura es el principio de esta historia, no el final. El armamento decomisado no era el de una corporación municipal en servicio. Eran fusiles de uso exclusivo del ejército mexicano. Armas que no se compran en ninguna tienda, que no se heredan, que no aparecen solas en una patrulla de 20 elementos de un municipio sin declaratoria de emergencia. Alguien las entregó deliberadamente, con recursos, con una razón concreta para armar a esa corporación más allá de lo que su función oficial justificaba. ¿Quién las entregó? Esa pregunta todavía no tiene respuesta pública. Las gorras con las siglas del CJNG encontradas dentro de las unidades oficiales no eran souvenirs. En la lógica del crimen organizado, portar la insignia del cártel dentro de un vehículo de la corporación municipal tiene un significado operativo preciso. Identidad de grupo, señal de pertenencia, protocolo de reconocimiento entre células. Esas gorras no llegaron solas a esa patrulla. Alguien las puso ahí con una función, y esa función dice más sobre el nivel de integración entre la corporación y el CJNG que cualquier declaración ministerial. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente, porque lo que Vargas Torres construyó en Coeneo no fue corrupción improvisada, fue una estructura. Los punteros no se improvisan la mañana de una emboscada, se entrenan, se coordinan, se comunican con el convoy criminal con anticipación suficiente para que la emboscada funcione con la precisión que tuvo en La Mojonera. 5 guardias civiles muertos no es el resultado de un ataque desorganizado, es el resultado de inteligencia, de alguien adentro que sabía exactamente dónde iba a estar la Guardia Civil a las 3 de la tarde del 10 de junio. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor. Porfirio, Brandon, Francisco, Jonathan y Mateo. Esos son los nombres de los 5 guardias civiles que murieron en La Mojonera. 5 hombres que salieron a patrullar una carretera que conocían, en un municipio que creían bajo control, sin saber que la corporación que debía protegerlos estaba al frente del convoy que venía a matarlos. Esa es la dimensión real de lo que Vargas Torres hizo. No filtró información a distancia, no cobró una cuota a cambio de mirar hacia otro lado. Guió físicamente la masacre de sus propios colegas de uniforme. Lo que nadie ha dicho todavía es lo que importa más. Los 4 guardias civiles que sobrevivieron seguían hospitalizados cuando los 9 de Coeneo fueron detenidos. 4 hombres conectados a monitores, con el cuerpo atravesado por proyectiles de armamento de alto calibre, en un hospital resguardado por 20 vehículos de la Guardia Nacional y el Ejército. Harfuch revisó ese dato en el reporte. Una sola reacción contenida, documentada por quienes estaban en la sala: que el proceso no se caiga. 3 palabras. El validador silencioso que sella lo que viene. Lo que Coeneo reveló no es un caso municipal, es una radiografía. La meseta purépecha tiene decenas de corporaciones del tamaño de la de Coeneo. Menos de 20 elementos, sin supervisión del mando coordinado estatal, con libertad operativa total. Municipios que no aparecen en los mapas de violencia, no porque estén en paz, sino porque el CJNG ya los tiene resueltos. Y si una directora de seguridad pública pudo guiar una masacre sin que nadie lo detectara hasta después, la pregunta que Harfuch tiene abierta es: ¿cuántas Coeneo más existen en Michoacán esta noche? Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch. Harfuch declaró por primera vez sobre el caso a las 6 de la tarde del 12 de junio. No fue rueda de prensa, no hubo micrófonos agrupados ni escenario preparado. Fue una declaración breve, de pie, frente a 2 periodistas acreditados. 4 oraciones. Analicémoslas porque ninguna fue casual. 9 elementos de la Policía Municipal de Coeneo fueron detenidos con evidencia directa de su vínculo con el CJNG y su participación en la emboscada del 10 de junio. No dijo presuntos vínculos, dijo evidencia directa. Esa distinción jurídica es una señal para el juez que va a recibir el expediente. La infiltración del crimen organizado en corporaciones municipales es el problema de seguridad más grave que enfrenta México en este momento. No dijo Michoacán, dijo México. Esas 2 palabras expandieron el alcance de lo que ocurrió en Coeneo hacia todos los estados, hacia todas las corporaciones municipales sin supervisión, hacia todos los municipios donde el silencio no es paz sino control.
Esa oración no le hablaba a los periodistas frente a él, le hablaba a cada gobernador, a cada secretario de seguridad estatal, a cada presidente municipal del país. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Lo que Harfuch tiene ahora. 9 detenidos con evidencia directa, armamento de uso exclusivo del ejército bajo cadena de custodia federal, equipos de comunicación que mapean una red que supera los límites de Cueneo, registros de geolocalización que ubican a los 9 en la ruta del ataque, y un expediente que la Fiscalía de Michoacán calificó como el más sólido en un caso de infiltración policial en años. Lo que le falta: el nombre de quien entregó el armamento, el eslabón que conecta Cueneo con otras corporaciones en la red, y el mando del SECO ABNG que coordinó la emboscada desde afuera. Ese nombre no ha aparecido en ningún comunicado oficial. La investigación continúa y va a ir donde tenga que ir. Esa fue la última oración de Harfuch. 5 palabras que no le hablaban a nadie en esa sala. Le hablaban directamente a la persona que entregó esos fusiles, a la persona cuyo nombre aparece en las frecuencias interceptadas, a quien creyó que cuando cayeran los 9 de Cueneo, la cadena se rompía ahí. Esa persona estaba escuchando, y Harfuch lo sabía. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor. Los 9 de Cueneo cayeron, pero Harfuch no cerró el expediente cuando cayeron. Lo que los equipos de comunicación interceptados en esa propiedad revelaron apunta hacia arriba, hacia alguien que entregó ese armamento de uso exclusivo del ejército, hacia alguien cuyo nombre aparece en esas frecuencias programadas y que esta noche sigue libre, creyendo que la cadena se rompió en Cueneo. No se rompió. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor. Harfuch tiene ahora el mapa completo de la red. Tiene las frecuencias, tiene las rutas, tiene los registros de comunicación que conectan Cueneo con otros municipios de la meseta purépecha. Tiene todo lo que necesita para subir un escalón, y en este canal ya sabemos quién está en ese escalón. Lo que no podemos decir todavía lo vamos a decir en el próximo video, cuando Harfuch mueva la siguiente ficha. Suscríbete y activa la campana porque ese video no te lo puedes perder. La investigación de Harfuch sigue en curso, y nosotros también.